Buen día, compañeros y profesor. Vamos a hacer la actividad de contextualización contable, dando respuesta a la pregunta: ¿por qué considera relevante el estudio de la contabilidad financiera dentro de su proceso formativo, tanto a nivel profesional y personal? Entonces, yo considero que todos somos agentes de la economía, ya sea como individuos o como actores de una actividad comercial. El conocimiento de la contabilidad financiera nos ayuda a operar adecuadamente un negocio o incluso el hogar. Por lo tanto, considero relevante el estudio de la contabilidad para diagnosticar y conocer el estado financiero de una operación y así tomar las decisiones acordes a las normas del país y a la rentabilidad que produciría o produce el negocio. Vamos a explicar los enunciados. Son 4 enunciados de los cuales voy a dar mi apreciación. El primer enunciado dice: la contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento en las transacciones. Estoy en desacuerdo con el planteamiento. La contabilidad ha evolucionado desde el uso de efemérides a nuestros días. El inicio de la contabilidad fue por la abolición del trabajo, la escritura y la utilización de una medida de valor. Para el año 6000 a.C. se tiene antecedentes de tablillas de barro donde se registraba la actividad contable. La contabilidad se ha adaptado a las necesidades de cada época. En la cultura egipcia, la contabilidad se llevaba por partida simple, donde se anotaba en un papiro los activos y las obligaciones. Durante la Edad Media se empezó a emplear los términos del debe y el haber. En el Renacimiento se inició la partida doble. Benedetto Cotugli fue el primero de las partidas dobles, el pionero de las partidas dobles. Durante la Revolución Industrial, Lucas Pacioli marcó diferencia en la conservación de los registros y en la medición de activos y pasivos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se inició la formación en contabilidad y la regularización por parte del gobierno. En la segunda mitad del siglo XX, la era de la información y la contabilidad empieza a ser llevada en computadoras. Por el anterior resumen histórico, determino que la contabilidad como ciencia o técnica ha evolucionado conformes a las necesidades de la época. El enunciado 2 nos dice que la contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en 2 aristas, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual y la parte global. También puede verse clasificada según el origen de los fondos, en utilidad, en la generación de información. Respecto a este enunciado, considero que estoy de acuerdo. Actualmente se dice que existe la contabilidad no monetaria, la cual hace referencia a la inversión en prevenir daños ambientales y culturales. La contabilidad monetaria hace referencia a la contabilidad de las personas, las empresas y la nación. En el módulo de estudio se dio a conocer que por el origen del capital, la contabilidad se divide en públicos y privados. El público hace referencia a la información del Estado y el privado a los estados financieros particulares. Según su función, está la contabilidad financiera, que estructura las operaciones para expresarla en unidades monetarias cuantificables e identificables. En la contabilidad de gestión es donde se toman las medidas acorde al análisis de la contabilidad financiera. Estas medidas se toman en el seno de la organización. Por lo anterior, considero que estoy de acuerdo con el enunciado. En el enunciado 3, el cual habla de las normas NIF, dice: las NIF son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros, porque promueven
los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Con este planteamiento también estoy de acuerdo, porque las NIF, normas internacionales de información financiera, permiten en la globalización del mercado estandarizar la contabilidad financiera de los países que efectúan transacciones transfronterizas. Con la implementación de las NIF se obtiene transparencia, una rendición de cuentas y eficiencia en los mercados internacionales, ya que permite a los inversionistas tomar decisiones económicas en base a la información financiera y la comparabilidad del mercado internacional. Vamos a hablar del enunciado 4. El enunciado cuarto dice: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board se contemplan las características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que deben basarse los estándares de contabilidad e información financiera. Respecto a este enunciado, también considero que es verdadero, estoy de acuerdo con él, porque el IASB, anteriormente llamado IASCF, es la entidad internacional conformada por 14 miembros que prepara, aprueba y emite las NIF y completa los asuntos técnicos de la IFRS, International Financial Reporting Standard. En el cuadro que está en la pantalla se ve como la estructura de la organización del Institute Accounting Standard Board, donde se ve que pertenece a la fundación del International Financial Reporting Standard. Anteriormente se llamaba IASCF, que significa Institute Accounting Standard Committee. Y por último, les presento la bibliografía en la cual me basé para realizar la actividad.